Bien, chicos, y estamos nuevamente juntos acá para nuestra segunda parte de nuestra clase de hoy miércoles 19 de agosto. A ver, ¿qué nos toca trabajar? Nos toca personal social, ya lo habíamos dicho, y dijimos también de que vamos a continuar hablando acerca de las culturas preincaicas que hemos estado en las semanas anteriores hablando acerca de ello. Hoy día terminamos ya con las culturas porque solamente nos falta hablar acerca de una de las culturas más antiguas que se descubrieron aquí en nuestro país y que antes de descubrir aquella cultura, o mejor dicho, civilización, pues se pensaba de que la cultura chavín era la más antigua se había desarrollado aquí en el Perú, pero no. Al aparecer esta o al encontrar esta civilización o cultura, que vamos a verla ahora, pues se determinó de que esta había sido la más antigua. ¿Entendido? Muy bien. Entonces vamos a ver. Para esto les he traído un videíto porque esta cultura que vamos a hablar el día de hoy, eh, lo vamos a hablar con mucho más profundidad. ¿Por qué? Porque es una cultura que se desarrolló en nuestra región, en la región Lima, ¿no? O sea, nos abarca parte cerca a la provincia de Huaura, y por lo tanto debemos de conocer quizá un poco más o con mayor profundidad sobre esta cultura, chicos. Eso no significa de que las otras culturas no importen, sí importan, tenemos que conocerlas también, pero esta, ¿por qué debemos de tener mucho más empeño en conocer más sobre esta cultura? Porque pertenece a nuestra región, ¿entendido? Muy bien, entonces para eso, como les dije, les he traído un videíto y luego vamos allá a comentar acerca de ello. Muy atentos porque aquí nos habla acerca de cómo fue la vida de estas personas, de los habitantes de esta cultura, a qué se dedicaron, dónde se encuentra ubicada esta cultura. ¿Entendido? Bien, chicos, entonces vamos a compartir nuestra pantalla y vamos a ver nuestro videíto que les he traído para que ustedes puedan de repente conocer más, ¿no? Acerca de esa cultura. Aquí está. A ver qué dice. La cultura, aquí está, la cultura Caral. Muy bien. La cultura Caral. ¿Atentos? ¿Sí? Cultura Caral. La cultura Caral tiene aproximadamente 5.000 años de antigüedad. La ciudad sagrada de Caral se encuentra ubicada en el Valle de Sucre, 200 kilómetros al norte de Lima, en Perú. La economía de la cultura Caral era la agricultura y la pesca. Los pobladores del litoral pescaron y recolectaron diversas especies marinas, principalmente anchoveta, choros, machas, mientras los agricultores del valle produjeron algodón, mates y especies alimenticias como la chichara, frejol, camote, zapallo, calabaza, papa, maní, palta, ají, pacae, guayaba, maíz, etc. La religión. Lo que mantuvo unido a la población caral fue la religión, que se usó como medio de cohesión y coerción social. La religión en esa época fue la política del Estado para el control de la población, de la producción de bienes y su circulación. Ello está representado en los grandes monumentos religiosos, con sus altares del fuego sagrado, en donde se llevaron a cabo las diferentes festividades del calendario semanal, símbolo de su identidad cultural. Las periódicas actividades conjuntas como la renovación de las pirámides permitían el reconocimiento del poder y fortalecían la identidad cultural. Será, en general, se considera la cultura como que es decir, no usaba para transformar la silla, aunque se que volaban pequeños ídolos, dejando secar simplemente al sol. Las pirámides destacan 7 grandes pirámides, rodeadas de otras varias pirámides, sumando 22 montículos en total. Sus constructores organizaron esta ciudad en 2 sectores, uno alto y otro bajo. Esta imagen se parecía a la pirámide se ubica en el centro del canal, consta de un monumento piramidal escalonado y una plaza ciudad adosada a su entrada. En la siguiente imagen tenemos la pirámide Huanca. Lleva ese nombre, está alineada a Huanca, que es una piedra larga y inclinada. Se ve su función
de ser astronómica. Una misma gigante, helada en la vida, la aguanta con el lácteo en la cima de la pirámide, pasando por el medio de la idea principal. Produce el suelo a la cima de la pirámide. Así que corresponde a la pirámide del anfiteatro. Este lugar corresponde al sector bajo del canal y como tal es considerada la parte de la pirámide, con quien comparte la característica de tener una plaza circular. Esta pirámide es una plataforma más pequeña, de altura, sobre la cual se construyeron varios recintos y está completamente rodeada por muralla que separa una amplia zona vacía a su alrededor. Música en canal. La música ha sido de los albores de la civilización andina para desarmar la ceremonia y la vida. Por vadillo es el amigo de dos flautas, de las ofrendas bajo el piso de la plaza circular de la pirámide del anfiteatro. Las flautas están decoradas con representaciones de los cabecillas y figuras humanas. Algunas no presentan ningún tipo de decoración. Este es el video. Si te gustó este video, haz clic y nos la vez que ves un video de este canal, suscríbete. Bien, ya está, chicos. Muy bien. A ver, me imagino que han estado muy atentos a este video porque ahí les han hablado cosas muy interesantes acerca de esta civilización o cultura caral, ¿no? A qué se dedicaron los pobladores de esta zona y pues más que nada para qué fue construido, por ejemplo, las edificaciones que ellos construyeron, o sea, fue con una finalidad, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, vamos a profundizar más esto que han visto ustedes, viendo nuestras diapositivas, donde también tenemos esto que ustedes han visto, también lo tenemos allí, ¿ya? Y para que puedan, de repente, si un poquito por ahí se han distraído, volver a acordarse, ¿no es cierto? Bien. Vamos a ver entonces nuestra diapositiva. ¿Sí? A ver, aquí está. Vamos a ver, ¿ya? Entonces, dice la civilización caral o cultura caral también, ¿bien? Vamos a ver. A ver, dice acá, la cultura caral. A ver, chicos, muy atentos para poder reforzar lo que hemos escuchado en nuestro video, ¿sí? A ver, dice, la cultura caral se desarrolló en el departamento de Lima. Por eso les decía, tenemos que conocer mucho acerca de esta cultura. ¿Por qué? Porque se encontró o se desarrolló en el departamento al cual nosotros pertenecemos, ¿no? Que es la región o el departamento de Lima, provincia de Barranca y en el distrito de Supe. Mira, muy cerca Huacho. Esta cultura, vuelvo a repetir, se descubrió o se desarrolló, porque luego que se ha descubierto, en el departamento de Lima, en la provincia de Barranca, es decir, en Barranca, en el distrito de Supe, ¿no? Hay un pueblo que se llama Supe, pues allí fue toda esa parte, esa zona donde se desarrolló esta cultura y donde fue descubierto en años ya posteriores, a través de investigaciones que hicieron, fue que descubrieron esta cultura. Dice, esta antigua ciudad, porque fue una gran ciudad de pirámides, fue levantada en la margen izquierda del río Supe. ¿Ya? Hay un río que pasa por este distrito o este pueblo de Supe, se llama el río Supe, y hacia el lado, dice, izquierdo de este río fue donde se desarrolló esta cultura, es decir, se ubicó esta ciudad, la ciudad de Caral. La ciudad existe, chicos, es una ciudad así como decir, pues, Guaura, o como decir Santa María, como decir Huacho, es una ciudad, ¿no? Y por lo tanto, fue allí donde, hace muchos años atrás, fue donde se asentaron o donde llegaron estos pobladores y formaron la cultura Caral. Dice, Caral es la ciudad más antigua del Perú. Miren, dice, según los estudios que han realizado, dice que esta cultura tiene más de 5.000 años de antigüedad, chicos. Antes de Cristo, ¿qué significa? Antes de que Cristo naciera y estuviera en la tierra, ¿no? Antes, 5.000 años antes de eso, es donde esta civilización o estas personas ya estaban viviendo por estos lugares. Miren, es una de las culturas muy, muy antiguas.
En aquel entonces también en otros continentes, ¿no? En otros lugares, en otros países, también ya existían culturas muy similares o parecidas a la cultura caral, ¿ya? Por ejemplo, dice acá, Caral es la ciudad más antigua del Perú, porque tiene más de 5.000 años antes de Cristo, y es la sede de la primera civilización andina que forjó las bases de una organización social propia y singular que junto a Mesopotamia, Egipto, India, China y Mesoamérica son los focos originarios de la cultura en el mundo. ¿Qué es esto, chicos? Miren, en aquel entonces, hace 5.000 años atrás, por esa zona de Supe, llegaron por estos lugares personas que se quedaron a vivir allí, formaron esta ciudad, la ciudad de Caral, y estas personas, estos habitantes, se dedicaron, ¿no?, a ciertas actividades. En aquel tiempo también, en otros países, en otros continentes, también ya habían, ¿no?, personas o habitantes que vivían en estos lugares y también formaron otras culturas, así como la cultura caral bueno, otras culturas que se hicieron aquí en nuestra patria. Miren, estas culturas que se formaron también en otros lugares del mundo, tuvieron el nombre, por ejemplo, dice de Mesopotamia, la cultura mesopotámica se decía, la cultura egipcia en Egipto, la cultura india en la India, ¿no? China y Mesoamérica, y por lo tanto se dice que todas estas culturas que existieron en aquel entonces ya, así como la cultura caral, son, dice, los focos originarios de la cultura en el mundo. De allí ya pasan los años, pasan muchos años y se forman otras culturas, como por ejemplo la cultura chavín, la cultura tiahuanaco, nazca, paracas, etc. Pero eso fueron después todavía, después de muchos años. La una o la más antigua que tuvimos aquí por este lugar, en Supe, fue la cultura caral. ¿Me entendido? Muy bien. A la par que en otros países, como lo vuelvo a repetir, también ya habían estas culturas. Ya se habían formado estas culturas, como la cultura egipcia, india, mesopotámica, etc. Y acá tenemos, miren, aquí está nuestro mapa del Perú. Ahí está. Acá está Lima, ¿no? Todo esto, toda esta parte de acá, es la región Lima. Y en esta región se encuentra, pues, el pueblo de Supe, ¿no? Y ahí en Supe se encuentra el pueblo de Caral, donde se desarrolló la cultura caral. ¿Entendido? Muy bien, continuamos, chicos. A ver. Dice, los habitantes de esa cultura, ¿no?, los de la cultura caral, realizaron diferentes actividades. O sea, se dedicaban los pobladores a diferentes actividades. Pero la más importante para ellos fue la agricultura. ¿Qué cosa es la agricultura, chicos? Es el sembrar en las chacras, en los campos de cultivo, diferentes tipos de o diferentes variedades de alimentos, ¿no es cierto? Por eso dice acá que la agricultura en esta ciudad, en Caral, dice, se dedicaban al cultivo de maíz. Es decir, ellos cultivaban, miren, desde qué tiempo ya el hombre aquí en nuestra patria conocía el maíz. Y dice, se dedicó al cultivo del maíz, del algodón, destinado a la confección de redes y ropa. Miren, ellos sembraban, cultivaban maíz, algodón, y del algodón pues utilizaban la fibra del algodón para poder confeccionar las redes, para lo cual utilizaban para pescar, porque también la pesca era otra actividad importante para ellos, y también para fabricar sus vestimentas, ¿no?, sus ropas que utilizaban en aquel entonces. Miren, ya el hombre, ya el ser humano en aquel tiempo, pues, conocía estos recursos naturales y los cultivaba para luego transformarlos en otra cosa. Luego dice productos alimenticios, o sea, alimentos como el frijol, la calabaza, el zapallo, el camote, el pacay, la guayaba, el ají, etc. Miren, chicos, cuántos años de antigüedad y estos alimentos ya el hombre conocía. Y pues las semillas, ¿no?, de esto, pues lo utilizaba para sembrar,
y para que luego ellos puedan alimentarse de estas plantas, ¿no? O de estos vegetales. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Miren qué tan antiguas son estos alimentos también. Luego dice, la base productiva estaba conformada por los ayllus, que eran las comunidades dedicadas principalmente a la agricultura. ¿Ya? O sea, los habitantes, ¿de qué forma se distribuían por toda esta ciudad? Por ayllus. Se les conoce como ayllus, es el grupo de personas que se dedicaban, que formaban una comunidad, como por ejemplo Huacho, toda la gente de Huacho, eso es una comunidad que se dedicaba a la agricultura, ¿no? Entonces, dice, esta actividad, la agricultura, tuvo un gran desarrollo gracias a la construcción de una red de canales de regadío. Miren, chicos, aquí tenemos un gráfico, miren aquí, de cómo el hombre en aquel tiempo utilizaban los campos de cultivo para poder sembrar. Miren, iban sembrando, pero a la vez también ellos construyeron redes de canales de regadío. ¿Qué son redes de canales de regadío? Si ustedes se dan cuenta, esto que estoy acá yo pasando con la flechita, son como especie de a ver, para que ustedes me entiendan, como unos caminitos que el hombre hizo para que por ahí pueda pasar el agua, y esa agua del río Supe, esa agua lo distribuyan o lo utilicen ellos para poder regar las chacras que estaban alrededor de ellos. ¿Se dan cuenta? El río Supe, que estaba hacia el lado derecho de la ciudad de Caral, sus aguas eran utilizadas para poder regar esas chacras. Ahora, ¿cómo hacían? Del río sacaban como especie de unos caminitos, hacían unos caminitos en la tierra, y por ese caminito el agua pasaba también, ¿no? Se iba por ese caminito, y eso servía para regar las chacras. ¿Se dan cuenta? Gracias a eso es que los habitantes de la ciudad de Caral pudieron dedicarse a la agricultura. ¿Ven? Entonces sacaron provecho del agua del río, sacaron provecho del río que lo tenían cerca para poder utilizar sus aguas y poder regar sus campos. Miren qué tan inteligentes eran esas personas. Ahora dice, los modos de vida giraron alrededor de asentamientos urbanos. Se fueron formando ya pequeños grupos de personas que vivían en diferentes lugares, y a eso se les conocía como asentamientos urbanos, ¿no? Se fueron ubicando como si fueran calles, por ejemplo, ¿no? Lo que hoy se llaman calles. Dice, según fechados de radiocarbono, es decir, según estudios, y ya luego cuando han descubierto esta cultura, dice, han confirmado la antigüedad de Caral como la ciudad más antigua de Perú y de América. Miren, chicos, esta cultura Caral, luego de haber estudiado, investigado, se han dado cuenta que fue la ciudad más antigua que se formó. Es decir, los hombres cuando llegaban por acá, por estos lugares, pues no sabían a dónde quedarse, porque estaban un tiempo por un lado y luego otro tiempo por otro lado y así, pero los habitantes que llegaron a ese sitio se quedaron allí desde aquel tiempo, ¿no? Hace 5.000 años, y por lo tanto esos habitantes son considerados como los más antiguos, ¿no? Del Perú, y no solamente del Perú, sino también de toda América, chicos, de todo el continente de América donde se encuentra nuestra patria. ¿Ven? Dice, la religión fue el instrumento de cohesión, pero también de control. En aquel tiempo ya ellos creían en dioses, pero no en dioses o en un Dios como nosotros hoy en día creemos que es, ¿no? Sabemos que es nuestro Padre. Ellos creían en dioses que ellos mismos creaban, ¿no? Así como hemos visto en otras culturas también, ¿no? Como en el sol, en la luna, en la tierra. Ellos tenían sus propios dioses. Dice, y debido a que ya ellos creaban esos dioses y ellos les rendía culto y todo, dice que la religión fue el instrumento de cohesión, pero también de control. Es decir, ya desde aquel momento, los curanderos o los sacerdotes de aquellos tiempos, pues, daban a conocer a las personas, ¿no? de ese pueblo, que si ellos no hacían lo que se les ordenaba,
pues sus dioses iban a castigarlos y muy fuerte. Entonces, de esa manera los atemorizaban a los pobladores y ellos pues tenían que hacer lo que les mandaban. Por eso dice acá, dice, al que no cumplía con trabajos en la construcción, en la limpieza y mantenimiento de canales, en la siembra y cuidado de chacras de los dioses, entonces le iba a ir mal. ¿Se dan cuenta? No iba a tener buenas cosechas y sus acciones fracasarían. La gente tenía sus chacras en el cual sembraban, pero de esos cosechas que luego ellos sacaban de haber sembrado, había una parte que sus gobernantes les decían que tenían que dárselos para poder ofrecer eso a sus dioses. ¿Qué pasaba si ellos no querían hacerlo? Pues les decían que si no hacían lo que ellos les ordenaban, pues su cosecha, ¿no? Le iba a ir muy mal. E inclusive que de repente sus chakras iban a perder todo lo que habían sembrado, ¿no? Se iban a malograr y ya no iban a poder utilizarla. Entonces los habitantes en aquel tiempo tenían mucho temor a que ocurra eso y por lo tanto ellos hacían lo que les ordenaba. También todos los habitantes tenían pues la obligación, dice, de realizar trabajos de construcción, por ejemplo, la construcción de los canales, como les digo, esos caminos para que pueda pasar el agua, limpiarlos siempre, porque de repente el agua traía consigo piedras, troncos de árboles, y eso tenían que limpiar para que el agua pueda pasar fácilmente por allí. Entonces, ¿quién lo hacía eso? Los mismos habitantes. Y si ellos no lo querían hacer, pues, ¿qué pasaba? Que estos gobernantes les decían qué iba a pasar con ellos. Miren, muy interesante, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, a ver, voy a salirme por acá. Aquí vemos, miren cómo trabajan acá, ¿ves? Construyendo sus canales, limpiando, aquí también, ¿se dan cuenta? Entonces, toda la población tenía que trabajar unidos para que este pueblo, esta ciudad, pues sigan teniendo pues muy buenas cosechas, muy buena pesca, que era a lo que más se dedicaban en aquel tiempo. Continuamos, chicos. A ver, acá dice, se sabe que los habitantes de Caral aún no conocían las técnicas de cerámica, pero eran excelentes fabricantes de mates y sobre todo de tejidos y redes de pescar. Miren, aquí por ejemplo, estos son artesanías, cosas que ellos hacían en aquel tiempo, que se llegaron a encontrar, ¿no? A través de las excavaciones y todo esto han llegado a encontrar. Y se ve que, bueno, estos han sido figuras, ¿no es cierto?, con especie de muñequitos que ellos hacían con arcilla, pero para que esto pueda secar, endurecerse, en otras culturas, ¿qué hacían? Esto lo metían como especie de unos hornos que ellos tenían, que ellos mismos fabricaban, para que pueda secarse y endurecer más fácilmente. En cambio, los habitantes de la cultura Caral no conocían esto, no sabían qué cosa era un horno ni nada, entonces ellos elaboraban sus artesanías y los dejaban fuera para que el sol, con su calor, pues seque poco a poco estas cosas. ¿Ven? Ahora, aparte de hacer esto, porque no eran que muchos se dedicaban a eso, mayormente ellos se dedicaban, dice, eran fabricantes de tejidos y redes de pescar. ¿Por qué redes de pescar? Esas redes que utiliza para poder pescar en el mar. Porque también esta actividad era una actividad principal para ellos, ya que tenían, por ejemplo, tenían el río, porque también habían peces en esos ríos, y también estaban cerca al mar, entonces ellos se dieron cuenta que el pescar era una actividad importante porque de eso comían también ellos. Entonces se dedicaban a elaborar sus redes, ¿no? Y para poder ir a pescar, ¿no? Luego dice que el cultivo del algodón y la fabricación de tejidos de calidad habrían convertido esta ciudad en un gran centro manufacturero y núcleo de una amplia red mercantil interregional. Mira, según se piensa que
ya que ellos sabían tejer redes, ya que ellos sabían tejer, inclusive fabricar su ropa con las fibras del algodón, como habíamos leído antes. Entonces, una buena parte de la población se dedicaba a hacer esto. Y eso que ellos fabricaban, que hacían, que no solamente ellos era para que lo utilicen, sino también esto se lo llevaban a otros pueblos y los intercambiaban con otras cosas. Miren, muy inteligentes los pobladores de aquel tiempo, chicos. ¿Ve? A ver, vámonos por acá. Voy a colocarme por acá. Y acá nos hablan acerca de los sacrificios humanos rituales. Mira, así como estos hombres creían que sus dioses los iban a seguir protegiendo, bendiciendo para que sus cosechas, su chakra vaya muy bien y siempre tengan buenos frutos, pues ellos decían de que al dios, a sus dioses que tenían, hay que darles obsequios para que tenga ganas de seguirlos ayudando. ¿Cuáles eran esos obsequios? Las cosechas de lo que ellos, los habitantes sembraban, les decían una parte tiene que ser obsequiada, ¿no? A los sacerdotes para que ellos se lo ofrezcan a los dioses, ¿no? Y también tenían la creencia de que el matar personas, ¿no? En aquel tiempo, matar personas y enterrarlos o matarlos para ofrecer también a sus dioses, era algo importante, dicen, en aquel tiempo. Ellos creían que eso también sus dioses pues lo aceptaban. Entonces, ¿qué ocurría? Que se han encontrado, ¿no? Enterrados, dice, restos de niños de aquel tiempo, de aquel pueblo, restos de niños. Y que según los estudios que ellos han estado haciendo, dice, al parecer han sido tratados como ofrendas relacionados a eventos constructivos, ya sea debajo de un muro o de un piso. Tenían la creencia que para que ellos puedan construir una pared o construir un piso o algo, tenían necesariamente que enterrar primero a un niño. Chicos, ellos, así como pedían a las familias sus cosechas de sus chakras, también pedían niños muy pequeños para matarlos o enterrarlos vivos en un lugar donde ellos iban a construir, por ejemplo, una pared o iban a construir supongamos una casa, por ejemplo, ¿no? Chicos, miren, ellos tenían esa creencia que al hacer eso, pues sus dioses iban a estar contentos. ¿Se dan cuenta? O esa pared que iban a construir ahí iba a estar muy fuerte y no iba a dejar que esto se caiga o se destruya. Entonces, eso es lo que han encontrado, porque según dicen que más que nada estos niños han sido enterrados vivos. Miren, también algo muy feo, ¿no es cierto? Luego dice, algunos fueron enterrados con vestidos y collares como expresión de su posición social elevada. Estos niños que enterraban, algunos eran hijos de las personas que vivían en el pueblo, de la gente humilde, como también dicen, hijos de los gobernantes, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Ahora, dice, por otro lado, se halló un adulto, también enterrado a un adulto, que al parecer fue sacrificado, es decir, que lo mataron primero. ¿De qué manera? Dice, les llegaron a cortar los dedos, dice, ¿no? Las manos y los dedos. Y luego cuando este hombre muere, pues le sacaron su ropa y lo enterraron así, ¿no? Dice, algunos de estos fueron recuperados en unas hornacinas del recinto, enterrados también ritualmente. ¿Se dan cuenta? Entonces, ellos tenían pues creencias un poco raras, que hoy en la actualidad no podemos decir que eso puede ser cierto, ¿no? De que Dios pida de que maten a una persona, a un niño o a una persona viva, lo entierran para que ellos nos sigan bendiciendo o protegiendo, creo que no. Pero en aquel tiempo pues ellos tenían esas creencias, ¿no? Y miren, esta por ejemplo, esto es la momia que han encontrado de una persona mayor, adulta, ¿no? Y estos son cráneos de niños que han encontrado, ¿ve? Sus huesos, por ejemplo, miren.
Y acá tenemos, por ejemplo, a ver, me voy a mover de acá. Voy a poner para acá. Por ejemplo, también cosas que se han encontrado, ¿no? Enterradas, por ejemplo, miren. Estos eran, por ejemplo, con especie de unos platos, eran unos mates hechos con la cáscara, por ejemplo, de la calabaza, ¿no? Del zapallo. La cáscara que era muy gruesa, eso lo dejaban secar y ellos lo utilizaban como especie de vasijas, ¿no? De platos, por ejemplo. Son mates, se les llama. Luego también aquí tenemos, miren, esto de acá, se les conoce como quipus, que eran como unas cuerditas con nuditos que utilizaban, por ejemplo, para ellos contar cosas, ¿ya? Aquí también tenemos, por ejemplo, ¿qué más? Cosas que ellos hacían en aquel tiempo, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? Por acá también ahí está sus artesanías, esos muñequitos que le digo que hacían de arcilla y que luego lo dejaban expuestos al sol para que se puedan secar. Miren. Y por acá tenemos también, estos son como especie de flautas, hechas, dice, del hueso de algunas aves, por ejemplo. Se supone que si estos se han encontrado es porque los hombres se dedicaban también a tocar la flauta o la quena, ¿no? De repente en los momentos donde hacían sus rituales o sus ceremonias religiosas, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, miren, qué bonito es hablar acerca de nuestros antepasados y conocer qué cosa es lo que ellos realizaban en aquel tiempo. Miren, cosas muy distintas a lo que hoy en día pues hacemos las personas, ¿no? Pero que quizá en algunos lugares de nuestra patria, los pobladores hoy en día también se dedican a hacer lo que ellos hacían en aquellos tiempos. Claro, ya muy diferente, pero las personas, la gente sigue las costumbres, las tradiciones de estas personas, de los antiguos peruanos, de las actividades a las que se dedicaban ellos, ¿no? Y eso hay que valorar mucho, chicos. Hemos hablado el día lunes ya de nuestra identidad, de que el ser peruanos debemos nosotros de eh, encontrarle un significado, dijimos, valorar lo que tenemos, ¿no? Apreciarlo, sentirnos orgullosos de lo que ocurrió en nuestra patria, de todo lo que ha pasado, de cómo fue nuestra patria antiguamente. No avergonzarnos, ni mucho menos desvalorizar todo lo que, lo que antiguamente hubo, ¿no es cierto? Bien, chicos, ¿qué les pareció? Es muy interesante, ¿no es cierto? Con esta cultura ya terminamos todo lo que corresponde a las culturas pre-incas. Miren, entonces queda para ustedes como trabajito, pues imprimir. Yo sé que la mayoría está imprimiendo, chicos, ya muy pocos me están copiando. Bueno, sería muy bueno de que, ya les he dicho, hagamos de los dos. Un poquito vamos copiando y luego otra parte lo imprimimos, ¿sí? Para no dejar que nuestra mano esté flojita, ¿ya? Bien, chicos, quedan para ustedes copiar o imprimir y tenerlo en su cuaderno o en su folder, ¿sí? No hay tarea. En la siguiente clase vamos a ver una actividad por ahí que podamos realizar acerca de las culturas. ¿Entendido? Bien, chicos, entonces eso es todo por hoy. Así que a realizar nuestras actividades para que no se nos acumule a final de semana. ¿Sí? Bien, chicos, me despido de ustedes, ¿ya? Y nos vemos el día de mañana, ¿sí? En el mismo lugar y en el mismo horario de siempre, a partir de las 9 de la mañana. Bien, chicos, nos vemos. Chao.